Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Mente del Ingeniero. El día de hoy vamos a tratar dos temas importantes en cuanto al análisis de sistemas y la evolución de los sistemas. Y quizás nos podamos como comenzarnos a meter en conceptos que nos ayudan a analizar en el futuro procesos y ciclos termodinámicos como son los motores de combustión. Así, pues, digamos, no hablaremos hoy propiamente del ciclo Otto, del ciclo que lleva a cabo el proceso del motor de combustión interna, que, bueno, funciona bajo cuatro tiempos, como son la admisión, la compresión, la potencia y el escape. Lo importante, lo que quería mencionarles aquí, era de que este tipo de ciclos y procesos importantes para nuestra vida cotidiana tal y como la conocemos, pues forma parte o digamos funciona bajo la definición de proceso y ciclo que se ha tenido que dar eh, para describir el comportamiento o la evolución de los sistemas termodinámicos. Mm, Empezamos por hablar de lo que es proceso. Puse la definición casi que copiada del libro de termodinámica de Sengel. Proceso, proceso se define como la transformación de un sistema desde un estado de equilibrio inicial hasta un estado de equilibrio final. Si nos imaginamos, por ejemplo, como una adición de calor de un gas que está dentro de un cilindro émbolo, pues podemos ver cómo se va aumentando su volumen y cómo pasa desde un estado inicial de equilibrio hasta un estado final de equilibrio. Recomiendo antes de ver este video por completo ir a eh, verificar el video o revisar el video en el cual se habla de la definición de estado. Si, digamos, esta definición de proceso a veces queda un poquito ambiguo, digamos, no se termina de entender del todo, si haciendo un símil como con algo cotidiano que nosotros hacemos, por ejemplo, un viaje desde una ciudad A podría, si estamos en una ciudad inicial, podemos llamarla esa como una ciudad uno y vamos a viajar hasta una ciudad 2 que será nuestro destino. Si analizamos el vehículo como si fuera nuestro sistema, pues el vehículo inicialmente tendrá una cantidad inicial de gasolina, tendrá una cantidad, digamos, las llantas tendrán una cantidad inicial de presión en las llantas. Bueno, y tendrá este vehículo un conjunto de características que definirán su estado en esta ciudad uno. Si el vehículo viaja hasta la ciudad 2, bueno, la ciudad 2 también tendrá su estado. Tendrá una cantidad de gasolina también. Tendrá una cantidad de presión en las llantas. Bueno, y un conjunto de características que me describirán el estado de mi vehículo en esa ciudad 2. Ahora bien, a todo esto que pasó aquí es lo que se llamará como el proceso. Y el proceso, pues bueno, tendrá ciertas características también. Será, por ejemplo, las paradas que se hicieron, o si se tanqueó el tanque, si se llenó el tanque, o bueno, todo lo que ocurrió durante el viaje. Eso, digamos que es una analogía de lo que de lo que se denomina como proceso termodinámico. Ahora bien, eh, hay un tipo especial de proceso que se llama ciclo. ¿Cuál es esa característica especial del ciclo que lo hace diferente? Es que el estado inicial y el estado final es el mismo. Los ciclos son de vital importancia y esta característica es muy importante, por ejemplo, cuando se analizan los ciclos de refrigeración, que de esto se hablará en otros posteriores videos, y los ciclos de potencia. Importante mencionar que miren que el proceso es el concepto más grande y ciclo es una particularidad del concepto de proceso. ¿Cuál es esa particularidad? Que el estado inicial y que el estado final son el mismo. Es como si el vehículo regresara nuevamente, ¿sí? Desde la ciudad 2 llegar hasta la ciudad uno nuevamente, pero con las mismas características con las cuales partió. Entonces, bueno, cuando analizamos, recuerden que todas estas dos definiciones de proceso y ciclo son definiciones que nos ayudan a entender la evolución de los sistemas. Pero recuerden también que tenemos dos tipos de sistemas, los sistemas cerrados y los sistemas abiertos. Entonces,
aparecen dos grandes simplificaciones que se hacen, que es el proceso cuasiestático, que el proceso cuasiestático lo podemos llamar como la primera gran idealización, y esta funciona más que todo para analizar sistemas cerrados. Entonces, volvamos al ejemplo del sistema cilindro-émbolo, que tenemos, imaginándonos un gas que está contenido, y supongamos que le hacemos aquí una fuerza F lo suficientemente grande para bajar ese émbolo. ¿Listo? Esa fuerza F en un proceso real, pues puede ser ese movimiento muy abrupto, produciendo ciertas turbulencias, ciertos cambios de temperatura que quizás no son tan fáciles de medir, de cuantificar y de analizar sobre todo. Es ahí donde aparece la definición de proceso cuasiestático, donde no nos imaginamos que esa fuerza se aplica de golpe, sino que se aplica muy lentamente, puede ser como de a poquitos, con el fin de obtener una secuencia de procesos que nos lleve a estar desde un estado 1 hasta un estado 2. El estado 1 y el estado 2, tanto el proceso real como el proceso cuasiestático, pues vienen a ser el mismo. La diferencia es lo que ocurre en la mitad. Claro, este tipo de enfoques del proceso cuasiestático, de analizar un proceso como una secuencia de estados, pues nos permitirá hacer gráficas y análisis que quizás no nos permitan hacer el proceso real. Claro, si analizamos esto, digamos, y generalizando un poco este proceso, digamos que vamos a pasar desde un estado 1 hasta un estado 2, donde la presión aumenta, pero el volumen disminuye. Entonces, nos imaginamos que para pasar de este proceso, importante que cada vez que hagamos un diagrama, coloquemos la dirección en la cual ocurre el proceso. No es lo mismo colocar la flecha en este sentido que colocarla en el otro sentido. Algo que con lo cual nos iremos familiarizando de aquí en adelante y que siempre tendremos en cuenta para no tener inconvenientes. Y como les decía, pues generalizando podríamos encontrar este tipo de gráficos que serán importantes, por ejemplo, cuando hablemos del trabajo de frontera. Bueno, que también hay un video que se explica al respecto y que les dejo también el enlace en la descripción del video. Así como hay esta idealización del proceso para sistemas cerrados, también hay una idealización del proceso para sistemas abiertos. A esta idealización se le llama el proceso de flujo estacionario. Esto quiere decir que las propiedades no cambian en el tiempo. Las propiedades del flujo no cambian en el tiempo. Ojo, sí podrían cambiar en el espacio. Si nos imaginamos una porción de tubería, por ejemplo, donde hay un cambio de sección, pues supongamos que viene una cantidad fija de caudal, ¿sí? Como si yo hubiera abierto la llave y la hubiera dejado ahí, la llave del grifo. La dejo ahí abierta, no la muevo en mucho tiempo. Entonces eso hace que aquí pues se forme una cierta velocidad V1, una cierta presión P1, bueno, y habrán otras características, hablando solamente de velocidad de presión. Y por acá haya una cierta velocidad 2 y una cierta presión P2. Bueno, y por aquí en la mitad pues también podrá haber una cierta velocidad V3 y una cierta presión P3. En general, las velocidades son diferentes, en esos puntos serán distintas. Pero lo que nos dice el concepto del flujo estacionario es que en el tiempo esas propiedades no cambian. Es decir, que si yo la mido ahorita, o dentro de 5 minutos, o dentro de 10 minutos, las velocidades y las presiones seguirán siendo las mismas en esos puntos. ¿Sí? Tener en cuenta eso, que si bien el concepto de flujo estacionario nos dice que no cambian el tiempo, sí pueden cambiar con el espacio las propiedades. Así también lo podemos ver en una cámara de mezclado. Supongamos que por acá tenemos una cantidad de masa que entra a una temperatura alta y por acá tenemos una cantidad de masa que entra también a una temperatura más baja. Y pues bueno, de la cámara de mezclado saldrá una cantidad de masa también a una cierta temperatura, llamemos una temperatura intermedia, ¿no? Claro, si yo mido la temperatura aquí, que podrá ser de 50 grados Celsius, y la temperatura aquí de 4 grados Celsius,
Y la temperatura de salida, o aproximadamente la salida de 20 grados Celsius, en el tiempo no me cambiarían esas propiedades si es que estamos trabajando bajo el concepto del proceso de flujo estacionario. Sí pueden cambiar o podrán variar en cada una de estas partículas aquí alrededor, podrán cambiar o la temperatura podrá ser distinta, pero, pero seguirá siendo la misma sin importar el lapso de tiempo que haya pasado. Si es que, vuelvo y reitero, si es que seguimos trabajando bajo el concepto de flujo estacionario. Si bien esta idealización de la que estamos hablando puede llegar a ser un poquito, o digamos, haría pensar que no es tan utilizada o no es tan real, por decirlo de alguna forma, pues es necesario mencionar que muchos procesos termodinámicos en la industria y muchos procesos reales funcionan muy bien bajo esta suposición. Claro, hay una etapa, digamos, cuando yo recién, volviendo al ejemplo de la cámara de mezclado, si yo recién abro los grifos de agua caliente y abro el grifo de agua fría, pues habrá un proceso o un tiempo de estabilización, ¿sí? Hasta que comience a salir ya los 20 grados. Ya cuando se estabiliza el sistema, ahí sí puedo comenzar a analizar esto como un proceso de flujo estacionario. Tener cuidado con eso. Y ahora bien, ya para finalizar el video, pues quería dejarlos con 4 ideas claves que hemos analizado el día de hoy, que es la definición de proceso. Un proceso es la transformación de un sistema desde un estado de equilibrio inicial hasta un estado de equilibrio final. Un ciclo, por su parte, es un tipo especial de proceso, donde el estado final es idéntico al estado inicial. Y aquí venimos con las dos simplificaciones, ¿sí? Proceso cuasi estático es una idealización de un proceso infinitamente lento para sistemas cerrados. Y procesos de flujo estacionario es una idealización para sistemas abiertos donde las propiedades no cambian con el tiempo. Bueno, quedémonos con estas 4 ideas. Más que todo interiorizando estos conceptos, no aprendiéndolos de memoria, porque es como uno de los errores que se suelen cometer en varios estudiantes de ingeniería. Y nos vemos en el siguiente video.